Bienvenidos a la mesa número 11 del Congreso Gombrowicz. Esta mesa se llama Las formas que deforman. Lo que vamos a ver son dos proyecciones. La primera es sobre la versión teatral de Ferdidurque, a cargo de Alfredo Martín. Alfredo Martín se recibió en la Escuela Municipal de Dramaturgia y realizó seminarios con Mauricio Cartún y Julio Chávez. Adaptó obras de Haroldo Conti y Paul Auster, entre otros autores, y en 2010 ganó el primer premio de adaptación teatral Argentores con Detrás de la Forma, que es la obra sobre la que vamos a ver. Una adaptación teatral de Ferdidurque. Lo acompañan Martín Sabo, Gabriela Visalonga y Marcelo Bucosi, actores y asesor artístico de la obra. Algo que es importante y que no está mencionado acá es que la obra Detrás de las Formas les valió al grupo un viaje al Festival de Radom en Polonia, así que bueno, es importante mencionarlo. Otro dato importante es que entre el público hay actores de parte del elenco, así que bueno, la intervención después, la charla será más dinámica, más animada. Bueno, mientras ven el tema, buenas tardes. Agradecemos al comité organizador. Para nosotros es una alegría muy grande poder participar de este Congreso Gombrowicz. Y bueno, para nosotros emprender este viaje en Ferdidurque o a partir de Ferdidurque tuvo como connotaciones muy especiales porque por un lado la obra nos ofrecía tres territorios interesantes en relación a la transformación del protagonista, Kowalski, en relación a cierta cuota de onírica y de un viaje, ¿no? Un viaje que se inicia a partir de la obra y que tiene, como todo viaje, o en este caso más particularmente, una dirección hacia adelante y también hacia atrás. Como todo verdadero viaje, podríamos decir, porque los verdaderos viajes, en la medida en que uno avanza hacia adelante, también impactan sobre el pasado, también en algún sentido hay una consecuencia hacia el atrás, ¿no? Entonces teníamos que viajar, pero ¿de qué forma? Teníamos que ser partícipes de ese viaje, pero conservar la distancia adecuada como para poder dar cuenta de los mecanismos que nos permitieran traspolar esa literatura al formato teatral. Y encontramos en algunos elementos, como fundamentalmente elementos de parodización, una manera o una especie de clave, la parodización, como para poder recorrer ese derrotero y al mismo tiempo poder observarlo y poder hacer ese juego que propone Gombrowicz respecto de lo establecido y respecto de lo irreverente, ¿no? No es uno sin el otro en el caso de Gombrowicz. Así puntuamos diferentes cuestiones. Una de ellas era la elección del elenco, o sea, empezó desde el principio. Pensábamos que la mitad del elenco tenía que estar, si estábamos por hablar de la inmadurez, porque justamente la obra se llama Detrás de la Forma, la inmadurez, una experiencia fuera de lugar, es el subtítulo. Pasa algo interesante con los subtítulos, porque a veces el título es bastante elocuente, digamos, y a veces uno no lee los subtítulos, y a veces los subtítulos uno se permite ser más explicativo que con el título, ¿no? Bueno, este es uno de los casos. Y pensábamos que el elenco tenía que ser un elenco de actores adolescentes, porque de alguna manera eso contaba más que si los actores adultos, digamos, personificaban e interpretaban acerca de los niños. Pensamos que era más interesante y más riesgoso que los mismos adolescentes se encargaran de actuar el tema de la inmadurez y al mismo tiempo corrían ya per se con ese tema al ser ellos portadores de esa edad cronológica. Nos parecía más interesante ese punto y un desafío enriquecedor.
Bueno, los puntos que tomamos, yo les propongo, yo empiezo a hablar, pero soy parte de un grupo y gracias a este grupo hemos podido hacer la obra, entonces les propongo hacer como decía Gombrowicz, ¿no? Él tomaba las partes por el todo, entonces decía, trabajo sobre las partes, entonces en este caso, estas 4 personas que estamos acá, Gabriela, Martín, Marcelo y yo, seríamos como estas partes de un todo, uno sería la nariz, otro sería el culo, otro sería la cara, en fin, y todos conformaríamos ese todo. Probablemente así sea esta disertación, ¿no? Haciendo también un poco caso de este lenguaje que proponía Gombrowicz. Bueno, uno de los puntos, uno de los puntos es empezar a ver el video y después empezar a hablar de lo que vimos. Así que adelante. Las formas que encontramos para poder encarar, digamos, el lenguaje de actuación, que nos parecía uno de los desafíos más grandes, tenía que ver, obviamente, con profundizar ese conflicto entre las formas establecidas y aquellas otras que son más atrevidas e irreverentes, que son planteadas en oposición a las primeras. Entonces habíamos encontrado en la desmesura una de las formas de hacerlo, es decir, plantear las situaciones de una manera más realista y que fueran creciendo paulatinamente hasta radicalizarse los conflictos y derivar en situaciones hasta casi imposibles desde la misma lógica y que se pudiesen quebrar. Por ejemplo, el profesor trata de imponer cierta autoridad sobre los alumnos y ante la tensión que esto ocasiona, termina en una situación en donde forcejea con ellos a partir de un banco o eventualmente los chistes crecen hasta generar una risa desmesurada y estallan las carcajadas y el profesor tiene que pedir por favor que piensen en sus hijos y despertar piedad en los alumnos a los que antes tenía que imponerle cierto poder. Otro elemento fue la repetición de acciones. La repetición de acciones o la repetición de frases podían provocar en principio una afirmación, pero luego producían su vaciamiento o ganaban otro sentido. En general, en los 3 cuadros, en los 3 actos, habían situaciones de rapto que se repetían. Pinco raptaba a Pepe para llevarlo al colegio. Luego, también, por ejemplo, en el tercer acto, Pepe intentaba raptar al peón y eventualmente rapta a su prima, a Isabel. Después había otro elemento que también se repetía en los 3 actos, que era cuando todo terminaba en un desenfrenamiento pernal, al decir de Gombrowicz, en una especie de amontonamiento, en donde se revelaba la impostura de los personajes, la impostura de la lógica de cada una de las situaciones que sostenía esos universos, ¿no? Y de ahí devenía una huida. La primera, la huida de la escuela a la casa de los juventones. La segunda, la huida de los juventones al campo. Me llamaba la atención, ¿no? Porque en una de las mesas anteriores de esta tarde se trabajaba y se mencionaba esta cosa de las 2 naturalezas que plantea Gombrowicz. La primera naturaleza, una naturaleza ideológica, una naturaleza en donde se insuflan los conflictos y se arma toda una ideología en relación a eso. Una segunda naturaleza más básica, que acá estaría dada por el peón, que es el campo pasivo donde se desentraña esa lucha. Y un tercer momento, que sería con ese momento de huida, ¿no? En donde hay como una nada, como una normalización, en donde todo vuelve a desarrollarse cotidianamente, ¿no? Como en forma más plana. En relación a esos momentos de desenfreno y más caóticos, de rebasamiento de esas formas, y cómo desde ese caos se vuelve a estructurar en la puesta otra forma nueva, es que habíamos pensado, nos acordábamos de una definición de Ritornello, de Deleuze y Guattari en 1000 mesetas, en donde habla de, en realidad no son momentos, sino son partes del mismo proceso, que nosotros los encontrábamos, esos momentos, en la puesta.
Son tres aspectos de una sola y misma cosa, el ritornello. Aparecen en los cuentos de terror o de hadas. El ritornello presenta los tres aspectos, los hace simultáneos o los combina. Ora, 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 dicen ellos. Ora el caos es un inmenso agujero negro y uno se esfuerza con fijar en él un punto frágil como centro. Esto lo veíamos en la puesta. En el medio del caos aparecía un gesto que se va estructurando, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una de las marchas, en una de esas cancioncillas de los chicos. En ese entonces, fijar un punto frágil como centro, ahora uno organiza alrededor del punto una andadura, la marcha, los chicos haciendo el mismo movimiento, ¿no? Más que una forma, tranquila y estable, una canción, una marcha. El agujero negro ha devenido una casa, una morada, una forma, ¿no? Ahora uno introduce en esa andadura una salida, que es esto que mencionaba Alfredo, siempre una huida a partir de esa forma que se va estructurando fuera del agujero, ¿no? Esto nos hacía acordar. Y otro punto interesante es el punto de torsión, ¿no? En donde algo lleva su lógica al extremo, un conflicto, y en ese extremo encuentra un punto de torsión en donde prácticamente pierde y accede como a otro planteo. Por ejemplo, en el caso de Pinco, cuando enamorado y totalmente atraído por Zucca, la colegiala, termina reproduciendo lo que haría un adolescente, es decir, yendo a la noche, entrando por la ventana, degradándose y llegando al ridículo. Y por eso también el elemento de introducir al adolescente todo el tiempo, no solamente desde el acto que se desarrolla en el ámbito escolar, en la escuela, sino también en el segundo, en el tercer acto y mismo en el final, ¿no? Cuando Pepe confiesa y reconoce ante el público y ante el mundo que él va a seguir siendo eso y que ante el culito no hay salida, y la última frase de la obra es: me escapo con mi cara entre las manos, ¿no? Estando presentes en ese monólogo final todos los actores adolescentes. Entonces, un poco también la propuesta de Alfredo al dirigirnos fue esto, ¿no? De que el adolescente esté presente durante toda la obra, siempre con una energía muy vertiginosa. Aprovechamos también la estructura del teatro, ¿no? La obra se montó en Andamio 90, y para los que no lo conocen, está dado el escenario en el medio y el público de los dos lados, ¿no? Entonces, había entradas de los cuatro costados y desde el medio de la sala también. Entonces cada cambio de escena que había era una energía de los adolescentes que irrumpía. Y los cambios no eran simples cambios, sino que estos adolescentes que en el primer acto estaban como en un molde y estaban siendo moldeados, van a ser los que a lo largo de la obra van a ir portando y acarreando esos moldes en los cuales Pepe trata de encajar, pero bueno, al final de la obra termina reconociendo que no, que por más de que se oculte en una forma, él sigue siendo lo mismo. Sí, fue toda una decisión el tema espacial, ¿no? A trabajar en Andamio. En realidad Andamio es una sala a la italiana, tiene un escenario al frente y una sola platea. Nosotros transformamos el escenario en otra platea, utilizando un recurso, una apuesta brechtiana, ¿no es cierto? O sea, la acción transcurría en el medio, en el piso, y había dos plateas en las que el público se involucraba sí o sí dentro de la escena. Entonces, utilizando estos recursos brechtianos, como eran por ejemplo los pizarrones, en las paredes había pizarrones donde se iban dibujando todo el tiempo imágenes que reflejaban lo que pasaba en la escena. A la vez, cada una de las escenas se anunciaba, uno de los adolescentes iba anunciando lo que venía, o sea que el tema de la identificación, ¿no? En el teatro aristotélico, donde uno va siguiendo al personaje y se va identificando, en Gombrowicz no correspondía a este tratamiento. Entonces utilizamos el tema de Brecht como, bueno, yo te digo lo que va a pasar, pasa, pero no tenés que identificarte, porque ahora te voy a anunciar que va a venir otra cosa, y lo que le va a pasar al personaje protagónico, te lo voy a anunciar para que vayas teniendo distancia y vayas pensando
qué es lo que le está pasando, que es lo mismo que te puede pasar a vos como espectador, ¿no es cierto? Además se sumaban otros recursos como la música, había muchas músicas que tenían que ver con el cabaret alemán de los años 30, algunos tangos que se usaron también. Y la elección de la escenografía tenía que ver con estos módulos multifuncionales, con la idea de que pudieran dar cuenta del espacio escolar, con el mástil, con los monumentos, del espacio de la casa moderna o casi posmoderna, ¿no? En esto, en la visión absolutamente casi profética de Gombrowicz, digo, de lo que iba a ser y lo que es esta posmodernidad que estamos viviendo. Y en el tercer caso, en el campo, los bancos y las mesadas que podían ser apropiadas para esa estructura. En lo que recién refería Marcelo del recurso brechtiano, sí, estamos a 5 minutos, los actores jugaban a pleno con la identificación, es decir, que en la parodización haya un momento de máxima identificación y captura y otro momento de distancia, como para que se pudiera leer este encuentro con la forma y una vez asentada como tal, esta huida casi fóbica, digamos, casi una búsqueda de un escape hacia otro lugar. Y lo que adelantó recién Martínez, me escapo con la cara entre las manos, tenía que ver, bueno, con este planteo muy gombrosiano, de que no había territorio posible que no estuviera colonizado por la forma. Y el adolescente la portaba como siendo permeable a ella. En un momento en que aparentemente el protagonista se funde con el paisaje y tiene la intensidad de ese paisaje y la pretensión de hacerse uno con él, y uno ve que eso sucede, pero nuevamente aparece la huida. Él no puede quedarse siendo parte de ese paisaje molde, como decía Martín, de ese rostro al que lo invita esa luna, que él dice que es un culito, ¿no? Y que no se queda ahí, él escapa, como decíamos recién, con la cara entre las manos. Como nos queda poco tiempo y hay algunos otros integrantes del elenco que por cuestiones concretas de espacio no pudieron estar hoy en la mesa, si alguno de ustedes quiere agregar algo, Natalia, Fidel, Francisco, todo bien, y si no, no sé si querés que demos paso a las preguntas. Sí, en realidad prefiero si podemos pasar a la proyección del Work in Progress y después en todo caso hacemos todas las preguntas juntas. Perfecto. Buenísimo. Vamos a ver ahora el Work in Progress de un documental con el que está trabajando Nicolás Valentini Lasús. Probablemente lo hayan visto por acá dando vueltas porque bueno, él está filmando ahora mismo material para su trabajo. Nicolás Valentini Lasús es realizador audiovisual y actor, nació en Rosario. Fue director y co-guionista del largometraje 4321, director de actores y casting de velador y director y editor en diversas ficciones como Perpetuo Despertar y El Visitante. Vamos a ver ahora parte del material que está produciendo. Algo incorpóreo, formado por una relación entre la velocidad con la que desaparecían los objetos más próximos y la más lenta de los objetos más distantes. No sé si tiene que ver con mi madurez, porque no podría, yo no conozco la obra literaria de Gombrowicz. Leí los diarios de Argentina. Así como por inmóvil presencia de aquellos situados a gran distancia. Eso dominaba mi atención. Pensaba que cuando se viaja las cosas carecen de importancia. Aún el paisaje no tiene importancia. Lo único que cuenta es desaparecer y desaparecer. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, ese era un work in progress que estoy haciendo, acá mismo estoy filmándolo. Estoy entrevistando a los gombrowiczianos. Y bueno, mi búsqueda también es como... También estoy construyendo el personaje que va atrás de Gombrowicz, que sería yo. Me parece que por una cuestión
de que ese viaje cuando estaba en Polonia estaba solo, tenía que filmarme a mí mismo. Creo que hay alguna coincidencia también con la estructura de relato que hace Gombrowicz a veces, que es como una especie de... es el autor y a la vez es como un puestista en escena y tiene sus actores que hacen lo que él haría. Entonces tiene se desdobla entre actor y director, por así decir, en sus novelas. Creo que bueno, esa es un poco la búsqueda, y también esto de que él siempre se autorreferencia o escribe sobre él mismo. La idea también esto de filmarse a uno mismo y preguntarse cosas, usar textos de él, textos míos. Pasaría a ser Gombrowicz como una especie de vehículo para alguna liberación que estoy pensando cuál va a ser. Como dijo una compañera en la charla pasada, creo que Andrea se llamaba, que de alguna manera él a través del arte se iba liberando, ¿no? En esa honestidad brutal. Bueno, esta es la búsqueda, todavía no está cerrado el documental, lo estoy armando en el momento, y creo que después del Congreso ya voy a volver a ver el material que saqué en el Congreso, que la verdad agradezco mucho a Nicolás Hodgman que me invitó y me dio la posibilidad de también estar acá y poder entrevistar a los disertantes. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta. Bueno, buenísimo. Ahora tenemos unos minutos antes del break. No sé si tienen preguntas. Tenemos tiempo como para debatir un poco lo que acabamos de ver. ¿Alguien? ¿Cualquiera? Bien. Bueno, tú tienes una pregunta para el elenco detrás de la forma. Me estoy olvidando el subtítulo de nuevo. La inmadurez, una experiencia fuera de lugar, perfecto. Justo como ahora. Sí. No, en realidad lo que les quería preguntar es, que me imagino que debe haber sido bastante un desafío a la hora sobre todo de escribir la puesta en escena, la adaptación, es cómo manejaron toda la cuestión conceptual que aparece fuerte en Ferdiurque, y que tiene la cuestión de que aparece, digamos, explicitada en más de una parte de Ferdiurque, aparece en el prefacio, en el relato del Filimor, el del Filifor. Entonces, me da intriga saber cómo manejaron eso a la hora de producir el texto adaptado, cómo, digamos, manejaron eso para poder transmitirlo al público sin esta ventaja que tiene Gombrowicz de aclararse constantemente, ¿no? Y en 1 hora y 20 que duraba. Y en 1 hora y 20, tal cual. Claro, esto que vimos es un compilado que dura 28 minutos de una obra que duraba 1 hora 20. Sí, fue uno de los primeros aspectos, esa refractariedad de un texto que combina ficción y ensayo, ¿no? Podríamos decir que es un mix Ferdiurque entre ficción y ensayo, cómo se la podía llevar a escena. Entonces, el teatro permite aludir, es decir, en la actuación hay un discurso que no necesariamente es unívoco con lo que se está representando. Eso permite al teatro hablar de 2 o más cosas a la vez. Ese era un recurso, te diría, el más importante que se utilizó. Es decir, la obra fue adaptada en relación a todas las situaciones conflictivas y ricas dramáticamente que planteaban este mundo. Todo lo que era explicación, todo lo que era densificaba el relato en aras de explicarlo, era parte del trabajo de actuación. Había que traducirlo en los ensayos y encarnarlo en el cuerpo. Nos parecía que ese era justamente el desafío. Y además,
el desafío también era tomar las traducciones que hay, hechas de Ferdi-Durque, están hechas por el propio Gombrowicz, un cubano y un español. Entonces tenía terminología muy extranjera para nosotros. Algunas se desecharon, algunas palabras se desecharon, y otras fue apareciendo un neologismo que apareció con el trabajo de los actores, ¿no? Cuando se hizo la primera versión del texto, había que ver, bueno, de esa versión escrita, cómo sonaba al decirla, sobre todo por actores adolescentes. Entonces ahí se hizo una readaptación con el trabajo actoral. Sí, puedo decir algo. Y también, bueno, me pongo en el lugar del actor adolescente en su momento, hace 4 años, tenía 15 años. Encarar un texto así, con tanto simbolismo, implicó ponernos de acuerdo en qué código manejar, qué estilo de actuación, para estar todos como en una misma sintonía, tanto los actores adultos como los jóvenes. Y eso implicó también, como desde la parte corporal, un gran trabajo. Estuvimos también con un asesor de corporal, Armando Schettini, que hizo una parte muy importante de este trabajo, desde las entradas hasta las salidas, hasta la distribución espacial, hasta los movimientos, las coreografías, y esto, como íbamos a hablar de la forma, y el adolescente al que acarreaba principalmente los moldes, las formas, como dije antes, también desde la parte física representó un gran desafío. Y después también con el texto, ¿no? Familiarizarse y meterse en este código, estas metáforas que usaba él, el culo, qué representaba el culo, y meter mucho trabajo también de eso, de mesa, y después de llevarlo al cuerpo, a la escena. De sentido, ¿no? Del sentido que tenía cada acción, cada gesto y cada una de las cosas cada palabra que decíamos, cada imagen, ¿no? Tal cual, porque el hecho de que se trabajara con distanciamiento no quería decir que no se acumulara. Había que acumular y decidir en qué momento cortar esa acumulación y volver a un foja cero. Y otra cosa que dije al principio y lo reitero ahora, el tema de que lo encarnaran 7 adolescentes, que viéndolo ahora a Martín, uno se da cuenta, pasaron 3 años nada más, y él mismo dice cuando era adolescente. El hecho de que fuera encarnado por cuerpos adolescentes le daba un riesgo a la obra, como un plus, digamos, ¿no? Porque así como recién se mencionó en relación a lo que dijo él con su trabajo, de que ficción y realidad son una permanente apuesta en la obra de Witold Gombrowicz. En este caso los adolescentes hablaban de sí mismos y hablaban a través del lenguaje de Gombrowicz. Bueno, no sé si alguien más en el público tiene alguna pregunta para hacer. ¿Algo más? Está el elenco casi entero detrás de la forma. Esperá que te van a dar el micrófono. Esperá porque te van a grabar, Fidel. Te van a dar el micrófono. Quieren grabar. Si te acercás un segundo. Él es polilla. Buenas, ¿qué tal? A mí me tocó ser polilla, a mí me tocó vivir eso. Se nota, ¿no? Hay algo que para mí fue lo único más o menos que quedó para decir, que también hay muchas de las cosas que nosotros como adolescentes, también yo no conocía a Gombrowicz cuando fui a empezar a hacer esta obra, que también Alfredo nos comunicó con mucha euforia el plan que tenía para hacer y cómo quería llevarlo, y con mucho conocimiento también de cómo ir viendo cómo hacer lo que estaba haciendo. Yo no conocía las ideas de Gombrowicz, yo no conocía esa manera que él tenía de tomar la inmadurez, un poco me enamoró también porque yo estaba dentro de la secundaria, yo formaba parte de los sistemas a los que él criticaba y también tenía mi crítica hacia ellos sin saber que había personas con palabras y con formas y con textos y con maneras que la criticaban desde muchísimo tiempo antes. Entonces, esto es una cosa, y la otra cosa fue que muchos de los encuentros que nosotros tuvimos haciendo esa obra, ya sean los ensayos como en el producto final, que fue la obra que nosotros mostramos, cuando fuimos a Polonia, el recibimiento de mostrarle a la gente, a las personas que digamos formaban parte de esa cultura desde allá,
nos hizo también como conocer muchas cosas que nosotros contamos sin darnos cuenta, e incluso que Alfredo metió y decidió que eran cosas que quedaban de alguna manera o que iban a ir a un producto total, y que al mismo tiempo recién tomaron vida cuando llegamos allá, y otra persona nos dijo que a los polacos cuando terminan la secundaria les dan un título que los acredita o los desacredita como maduros o inmaduros. Entonces hay un lugar en el que ya tienen directamente figurada un título para lo que significa ser un maduro o un inmaduro, y solo por el hecho de no haber terminado la secundaria. Yo no terminé la secundaria. Yo para Polonia sigo siendo inmaduro, y para muchas otras personas también. Pero Gombrowicz, digamos, también está ahí, digamos, en eso. Esto que dijo Fidel de que en el ensayo iban surgiendo a partir de las situaciones, complejidades y consecuencias de esas mismas situaciones que se fueron poniendo y formando parte y que recién se resignificaron cuando estuvimos en Radom, en Polonia, tiene que ver como otro elemento más de lo que es ficción y realidad, ¿no? Generalmente pensamos que la realidad comanda la ficción. Nos enseñan a pensar eso. Creo que Gombrowicz y nuestro proceso a partir del texto de él nos permite saber que a veces la ficción va por delante de la realidad. De hecho, un texto de la obra, en el momento que estábamos participando del festival en Radom, decía, mañana nos vamos para Varsovia, y bueno, sufrimos un sobresalto detrás de escena porque eso era lo que pasaba. Mañana nos íbamos a Varsovia, y bueno, era la convergencia de la ficción y de la realidad, pero esto lo veníamos repitiendo hacía rato, así que como dice Alfredo, la ficción estuvo por delante de lo que después pasó. Y si no hubiéramos sido inmaduros como elenco, jamás nos hubiéramos propuesto conseguir el dinero para los 17 pasajes que tuvimos que conseguir para viajar a Varsovia. Bueno, perfecto. No sé si alguien más tiene algo para aclarar, para preguntar, para cuestionar, debatir. Si es así, si no es así, los invitamos. Tenemos break, hay café y cosas ricas para comer. Muchas gracias. Gracias a todos por venir.